Vale. Bueno, buenas noches. Un gran honor entrevistar a Juan Carlos Pérez Varela. Para mí, de los mejores ortodoncistas que conozco, un clínico espectacular. He visto estos webinars, 3 o 4 conferencias de él, una mejor que la otra. Aparte, ya tenía muy buena referencia de Carlos Flores Mir, de los casos terminados. Incluso el doctor David Sarver me lo había dicho. Y bueno, él está desarrollando la dimensión transversal, que para mí es una pasión que la traigo desde estudiante por la influencia de mi formación con el doctor Van Arsdal, y estoy viendo que realmente él está evolucionando y llevando esto a una nueva dimensión. Eh, Estos cambios que está logrando son increíbles, no solamente en el sentido transversal, también he visto cambios en sentido sagital, utilizando la dimensión transversal como base, que son espectaculares. Entonces, quisiera empezar preguntándote, Juan Carlos, ¿cómo surgió el concepto del Power Expander y cómo surgió en tu mente el concepto de lo que es BAME o expansión esqueletal pura, sin incluir dientes de ninguna forma? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Buenas noches desde España. Buenas tardes, creo que en Venezuela. Uh -huh. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Es para mí un placer, Miguel, que me entrevistes tú. Sabes que te aprecio y admiro un montón y por lo tanto es un verdadero honor y placer estar aquí hoy contigo y con todos los que nos están viendo. Bueno, la verdad que esto ha sido como, siempre lo cuento cuando doy una conferencia, que mi relación con la división transversal de la maxila, el cual me han influenciado mucho, por supuesto, la escuela donde tú te has formado, la escuela de Pensilvania, que han sido los grandes maestros de la dimensión transversal, y todos los que habéis salido de allí, habéis mamado la dimensión transversal, y yo la verdad que casi empecé leyendo los trabajos de Van Arsdal, de Slick, como lo llamabais vosotros, y la verdad que para mí también, aunque yo no he estado allí, he tenido muy buenos amigos de la Universidad de Pensilvania, pues tú, Lele, los Blasi, Julia García Baeza, hay un montón de gente que se ha formado allí, David Huertas, que se ha formado allí, que la verdad que han sido, son grandes profesionales y llevan marcado a fuego la dimensión transversal. Bueno, la verdad que yo empecé a hacer casos de SARPE hace muchísimos años y yo empecé muy influenciado justo por los trabajos de Gabriel Ibramovich y Lizarov, de los trabajos de distracción ostogénica. Uh -huh. Y también en aquella época conocí a otro venezolano, que tú conocerás, a César Guerrero, que Claro. también vino varias veces a España y me influenció mucho los trabajos de distracción ostogénica que empezó a hacer César Guerrero. Uh -huh. Que la verdad que yo fue una etapa que empecé a hacer casos de distracción mandibular, distracción maxilar, y empecé a hacer lo que era también una distracción en el plano transversal, que al fin y al cabo era una distracción. Empecé a leer los trabajos de Lizarov, mezclado con los trabajos de Van Arsdal, y la verdad que empecé a hacer mis protocolos de cómo solucionar los problemas transversales en el adulto. Yo antes de hacer SARPE empecé a hacer disyunciones convencionales, lo que sería un MARPE, en pacientes adultos pero con Hyrax. Yo recuerdo que tengo, que siempre lo enseño en alguna de mis conferencias, casos que yo trataba hace 18 años con Hyrax en pacientes adultos. Pacientes que rechazaban cualquier tipo de cirugía y yo empezaba a colocar Hyrax en aquellos pacientes. Yo notaba que en aquellos pacientes a veces se abría un pequeño diastema entre los incisivos y yo veía que con aquel protocolo de Hyrax, sin ningún tipo de cirugía, al fin y al cabo era un MARPE muy rústico hecho con un Hyrax, podía conseguir solucionar algunos problemas transversales en pacientes adultos, incluso con clase 3, que no querían hacer cirugía. Y a partir de ahí empecé incluso a combinar aquello con máscara de tracción anterior en pacientes adultos. Mi evolución fue a empezar a hacer SARPES. Empecé a trabajar aquí con un cirujano que se llama Arturo Bilbao y empezamos a hacer SARPES combinando con Hyrax. Empezamos a hacer un grupo grande de pacientes con Hyrax y SARPE y yo notaba que en muchos de mis casos hechos con Hyrax y SARPE se inclinaba mucho la zona de los premolares y molares. Yo fui a la bibliografía y empecé a encontrarme artículos publicados que decían claramente que incluso haciendo un SARPE, si utilizábamos un aparato óseo soportado, se iba a producir la inclinación de los premolares y molares, con lo cual eso, por supuesto, iba a dar lugar a recidiva, problemas periodontales y, por supuesto, contactos prematuros en la arcada inferior, lo cual a veces podía llevar a la posterior rotación mandibular.
que es uno de los grandes problemas que pueden dar los aparatos incluso soportados hoy en día. Después empezamos a desarrollar lo que era nuestro primer aparato soportado, que era un aparato realmente muy, muy simple y muy rudimentario, que era combinar un tornillo de un Hyrax con unos mini placas de osteosíntesis. Este aparato que publicamos iba atornillado en el paladar, con unos tornillos muy parecidos a los que utilizáis en el aparato vuestro de la Universidad de Pensilvania. Unos tornillos que iban un poco hacia afuera, que teníamos que, al principio lo hacíamos mucho a ojo. Después empezamos a incorporar la tecnología CBCT para ver un poco cómo iban los tornillos aquellos que iban hacia afuera, y claro, a veces pues tienes que estar esquivando las raíces. Sin la tecnología CBCT, tú sabes que eso es una auténtica aventura, meter los tornillos. Totalmente. Ahora que tenemos tecnología CBCT, imagínate lo que es plantearte ya trabajar sin CBCT. Y de ahí fuimos evolucionando y quisimos hacer un aparato mucho más eficiente, predecible y que pudiera ser fácilmente colocado por un ortodoncista. Entonces, de ahí surgió la idea del Power Expander utilizando la tecnología 3D, combinando el escáner intraoral y el CBCT, y además mi obsesión era hacer un protocolo directo, que no necesitáramos hacer dos fases. Tú sabes que se empezaron a desarrollar los aparatos de Guignoli, de Vilmes, de Giuliano, todos buenos amigos, pero de Björn Ludwig, pero todos necesitaban dos fases. Una que era colocar el tornillo, hacer la impresión, que a veces era con siliconas, después se pasa al otro, y mandarlo al laboratorio. Mi gran obsesión era buscar un método sencillo que pudiéramos hacer cualquier ortodoncista, que fuera con anclaje bicortical, claramente, no hacerlo a ojo, como se decía, poner un tornillo de 10, 11 a ojo. Bueno, pues, la verdad que eso no puedes saber si es bicortical o no, si no lo haces con un CBCT y con una guía. Y entonces la idea era hacerlo customizado, 3D, bicortical y además una técnica directa. Y así la verdad que surgió la idea del Power Expander. Es un poco una evolución como una historia de amor. ¿Cuál es el límite de todo esto, Juan? Yo te quiero hacer dos preguntas juntas. Primero, ¿cuál tú consideras que es el límite? Y segundo, quisiera un comentario tuyo sobre... Tuve la oportunidad de ver la conferencia que organizaron con el doctor Hernández Alfaro, que fue espectacular. Quisiera un comentario tuyo también sobre estos procedimientos mínimamente invasivos que yo sé que él desarrolló y trabaja contigo, de las corticotomías, que también las estamos haciendo nosotros. Y también quisiera un comentario de las cortipunturas, pero primero quiero que tú me expliques en tus palabras cuál tú consideras que es el límite de esto. Bueno, la verdad que con la entrada y la aparición de los aparatos soportados, los límites se fueron ampliando. Claramente los casos que pensábamos que podían ser candidatos para SARPE, vimos que claramente con un aparato soportado se podían solucionar. La verdad que si vamos a los trabajos clásicos de tu maestro, Van Arsdal, decía que cualquier paciente adulto que tenga una discrepancia transversal, medida en el CBCT, que ahí está la clave, no es medirla en los dientes, medida en el CBCT. Para nosotros es fundamental primero descompensar la arcada inferior. Hacemos un estudio, medimos en el CBCT. Si hay una discrepancia transversal mayor de 5, como decía Van Arsdal, y además es un paciente con problemas periodontales, es un paciente adulto, yo creo que lo ideal es intentar hacer una técnica de SABAME. Es una técnica Surgical Assisted Bone and Collapse Maxillary Expander. Es una técnica que para nosotros es muy sencilla, porque como tú muy bien dijiste y ha publicado ya Federico, lo llevamos haciendo muchísimos años, es una técnica con anestesia local y sedación que se hace en 20-25 minutos. ¿Cuál es el límite de hacer, por ejemplo, un MARPE o un BAME? Pues realmente no lo sabemos. Pero en mi experiencia, después de haber hecho muchos casos, el gran problema no está en la sutura palatina. En los pacientes adultos, para mí, están las otras suturas, porque se mineralizan muy pronto. Los trabajos ya de Pearson y Tillander en el año 77 ya demostraban que la osificación de la sutura palatina es muy variable, que unos pacientes está osificado a los 15 y en otros a los 30. Por eso mismo, es probable que tú le pongas un aparato soportado a un adulto y se te abra la sutura palatina. Pero el problema es que se te va a abrir en V y no se te va a abrir en la zona posterior, que está la unión pterigopalatina, que esa se mineraliza mucho antes. Entonces, para mí, el caballo de batalla está en la unión pterigopalatina. A mí, que tú presentes un caso que se vea un gran diastema en la parte anterior, para mí no es un signo de éxito.
Porque yo quiero ver el CBCT y ver cómo se ha abierto la sutura. Si se ha abierto solo por delante, bueno, pues es lo más fácil, porque probablemente una persona de 22, 23, 24 se te abre la sutura palatina. Pero, ¿qué pasa con la unión ptergopalatina? Si utilizas un aparato híbrido, ¿qué va a pasar? Tú abres un diastema en la zona anterior y en la parte posterior, como no se te abre la unión ptergopalatina, inclinas los molares y lo compensas. ¿Qué va a pasar cuando hagas el CBCT? Pues que te vas a llevar la desagradable sorpresa, como veo yo en muchos casos, que los molares están fuera de la cortical. Está más que demostrado en la literatura que los aparatos híbridos en pacientes adultos van a producir inclinación de los molares. Y la inclinación de los molares en pacientes adultos que ya tienen muy cerca la raíz de la cortical externa, pues posiblemente puedan dar problemas de pérdida ósea, aparte de una interferencia en la arcada inferior con una posible postorrotación mandibular. Con lo Aparte, cual, aparte de contactos prematuros que pueden predisponer a algo articular. claro, entonces para mí no está claro aún hoy en día cuáles son los límites de los aparatos soportados sin cirugía. Si vamos a hablar, por ejemplo, de lo que tú dices, la corticopuntura. Yo estoy haciendo casos de corticopuntura. Y el otro día en la conferencia que tú mencionaste sí que presenté uno. Y además lo hacemos con una guía quirúrgica que hemos desarrollado, que es una guía 3D. También combinamos el escáner intraoral con CBCT. Hacemos una guía quirúrgica para que la perforación, que tú sabes que es muy irregular a veces la sutura palatina, para hacerlo a ojo a mí me parece totalmente imposible, y cada perforación va a ser totalmente bicortical. El cono te va a marcar hasta dónde tiene que llegar la fresa para que sea la perforación bicortical. ¿Qué evidencias científicas? Hay un caso publicado. Un caso. Un caso. Un La caso. evidencia científica es muy pobre. Aparte, que para mí estamos intentando resolver lo más sencillo del problema transversal, que es teóricamente debilitar la sutura palatina. Pero ¿cómo debilitamos la unión palatina? Que para mí es el caballo de batalla. Tú puedes debilitar la sutura palatina haciendo perforaciones, que nunca sabrás si se hubiera abierto igual, que puede que se hubiera abierto igual sin hacer nada. Tampoco lo sabremos nunca. Pero solucionas ese tema. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo debilitas la unión palatina? ¿Cómo haces que la expansión sea paralela? Para mí eso es... Esa es la clave y eso lo venía sufriendo Andy Haas y Wertz desde los años 60, que siempre esto siguió una forma piramidal con base inferior y vértice superior y en sentido antero-posterior lo mismo, ¿no? Claro. Quisiera un comentario tuyo también, Juan Carlos, porque hay un poco de controversia con esto, con lo del cierre del diastema. Tú sabes que cuando se ensancha, y más estas expansiones preciosas que tú muestras, siempre el tejido periodontal está más inmaduro, se forma lo que el doctor Van Arta llamaba el parche de Atherton, que es tejido periodontal que no ha terminado de madurar. Algunos autores lo empiezan a cerrar inmediatamente, otros esperan. Yo particularmente, yo trato de esperar 6 a 8 semanas, a mí me da miedo empezar. Quisiera que tú nos expliques en tu gran experiencia cómo lo manejas tú. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta ya los trabajos clásicos de Lizarov, lo que estamos haciendo es una distracción estogénica. Hacemos un corte y vamos separando los fragmentos óseos al ritmo teórico de 1 milímetro al día. Al ir separando los fragmentos óseos al ritmo de 1 milímetro al día, lo primero que hay es un gap óseo. Lo segundo que se forma son fibras colágenas, que es un tejido cartilaginoso, y esas fibras colágenas se van a ir mineralizando. Lo que dicen los trabajos de Lizarov es, primero, no empezar a activar el aparato hasta que pase una semana. ¿Por qué? Porque en medio de esos gaps óseos se va a formar un coágulo óseo que es muy importante para la posterior mineralización. Y segundo, lo primero que va a haber son fibras colágenas y tienes que darle tiempo a las fibras colágenas para que se vaya formando el hueso. Yo soy partidario de esperar y en esas grandes expansiones mínimo lo que tú dices, un mes, 8 semanas, por lo menos. Si puedes esperar más, mejor. Pero yo soy partidario de esperar porque ahí no hay hueso. No hay Y si hueso. tú intentas mover los dientes y cerrarlos, lo único que vas a conseguir es hacer una inclinación incontrolada de las coronas de los centrales, que es mover las coronas y la raíz se queda atrás. Y Totalmente. después va a ser un gran problema hacer ese movimiento radicular en una zona que no hay hueso. Con lo cual, yo soy partidario de incluso si quieres ir más despacio en la expansión, si haces un SARPE, en vez de hacer 1 milímetro al día, que quizás es mucho, puedes ir a un ritmo de medio milímetro para dar más tiempo a las fibras colágenas, para que se vayan mineralizando, y después yo soy partidario de esperar mínimo 7, 8 o 9 semanas.
para que las fibras colágenas se empiezan a mineralizar y puedes cerrar el espacio. Yo veo, claro, si haces una expansión de 4 milímetros es un tema, pero si haces una expansión de 12 o 14 milímetros es un gap óseo enorme, que yo veo que es necesario intentar cerrarlo. En esta última conferencia que te vi uno grandísimo, tenía como 12. Te quiero Sí, en esta misma línea hacer una pregunta. Estoy viendo que estás utilizando ya ni siquiera mini placas inferiores, que era el concepto que venía de Hugo de Klerk y que todo evolucionó. Estás usando incluso TATs para anclarlos y estás haciendo correcciones en clase 3 preciosas, que son sagitales. Claro, basándote siempre sobre la corrección transversal. Quisiera que nos explique un poco ese procedimiento y cómo surgió y cómo lo estás implementando. Bueno, la verdad que surgió hace muchísimos años. La idea de intentar aprovechar la expansión, que teóricamente ya con los trabajos de Liu, tú lo que haces es articular el complejo suturar circunmaxilar para intentar movilizar todo el complejo. Esa es la idea, ¿no? O intentar hacer como hacíamos hace muchos años, que hacíamos una distracción estogénica de la maxila. La idea era aprovechar la técnica de Sarpe para que una vez que haces las corticotomías y liberas la unión pterigopalatina, que es fundamental, que si quieres avanzar el complejo superior, liberar la unión pterigopalatina era hacer la expansión y una vez que fracturas la unión pterigopalatina, intentar avanzar con elásticos o corregir la sobremordida, pero jugando ya con elásticos apoyados en distintos anclajes esqueléticos. La verdad que nosotros fue una combinación también de ideas, todo fue combinaciones de ideas de Hugo de Klerk combinado con Igor Ibrahimovic y Lizarov. Fue una miscelánea de muchas ideas y surgió esta idea, que era, ¿por qué no combinar una expansión, que a priori vas a desarticular todo el complejo, para intentar solucionar el problema sagital al mismo tiempo? Y así empezamos combinando Sarpe, primero con Hyrax y ganchos y máscaras de tracción anterior, y después ya nos pasamos al anclaje esquelético, que era hacer aparatos soportados con mini placas. Y ahora ya lo estamos haciendo con el Power Expander, que es un aparato soportado, pero con TATs. ¿Por qué estamos encontrando ahora buenos resultados con los TATs con fuerzas ortopédicas? Porque estamos utilizando la tecnología 3D con guías quirúrgicas. ¿Y qué estamos haciendo? Intentando utilizar tornillos de 2 milímetros y que sean bicorticales. Y yo estoy viendo que con tornillos de 2 milímetros y bicorticales no se me caen los tornillos. Es un anclaje suficiente. ¿Qué problema teníamos antes? Pues que utilizábamos tornillos de 1,5 que no eran bicorticales, porque era imposible, porque no lo veíamos en un CBCT, y lo hacíamos todo a ojo. Esto era como intentar conducir un coche hoy sin dirección asistida. Pues dices, bueno, pues es que lo coges y te resulta complicado. Yo hoy en día ya no podría trabajar sin CBCT y escáner intraoral en mi consulta, porque me ha cambiado toda mi forma de trabajar. Entonces, para mí, me ha cambiado la tecnología 3D e intentar hacer todo customizado, me ha cambiado la forma de trabajar. Ahora son procesos mucho más sencillos, que intentamos hacer todo con guías quirúrgicas, técnica directa, e intentamos verlo en el CBCT con un software para ver exactamente lo que estamos haciendo. Entonces sabemos realmente a dónde vamos. Es como tú que tienes mucha experiencia en cirugía ortonática, pues lo que era la etapa aquella del articulador, el arco facial, que a mí me parecía que acumulaba muchísimos errores, seguetear la escayola y ahora hacerlo con tecnología 3D. Totalmente. Lo veo muchísimo más fácil y preciso. Yo no podría hacer un caso de cirugía ortonática con articulador y montando el arco facial y cortando, segueteando con escayola. A mí eso ya me suena pasado, porque ya hace muchísimos años que no lo hago así. Pues a mí me pasa lo mismo con los aparatos expansores o los TATs, que ya consideramos como algo rutinario utilizar la tecnología 3D para conseguirlo así. Entonces, es un poco la evolución que he tenido a la hora de hacer estas combinaciones. Okay. Ahora te quiero hacer una pregunta. Hablando de maxilofacial, quiero que me hagas unos comentarios. Te vi también varios casos preciosos de estos pacientes que le están haciendo, igual que estamos haciendo nosotros, avances maxilares y mandibulares, porque ya hoy en día hay más conciencia de las birretrusiones. Antes yo creo que la gente veía las clase 2 y solamente pensaban que había una retrusión mandibular, pero yo hoy en día veo que hay como una tendencia mundial a avanzar el maxilar y la mandíbula, y te vi unos casos bellísimos. Los primeros que te lo vi en la conferencia de al lado, y quisiera que me hagas unos comentarios sobre eso, hablando también ya de estética facial en general. Claro, bueno, gracias por la pregunta porque es interesante. Porque tú sabes que pues, hay muy buenos ortodoncistas ahora
de países asiáticos que nos inundan con las filosofías de los TATS en zonas posteriores para solucionar mordidas abiertas, clases 3 y clases 2. ¿Qué pasa? Que nuestra población no es como la asiática. Yo veo que muchos casos de asiáticos son todos biprotusiones. Entonces, claro, el manejo es totalmente... Manejar una clase 3 con biprotusión, bueno, no es que sea sencillo, pero es relativamente sencillo porque tú extraes los 8 y pones unos tornillos retromolares o infracigomáticos y retruyes y compensas, mueves uno más que otro. Pero ¿cómo manejas? O una mordida abierta con biprotusión. Extraes o retruyes y lo corriges. Una clase 2 con biprotusión. Coges los incisivos superiores y los colocas. Se acabó. Ahora, ¿cómo manejas una mordida abierta con birretrusión esquelética? O cómo manejas una clase 3 con birretrusión, que tiene retruida la maxila, pero también tiene retruida la mandíbula. Tú ahí no puedes emplear mini placas para llevar la arcada inferior hacia atrás, porque tienes retruida la maxila y la mandíbula. ¿Cómo vas a manejar una clase 2 con birretrusión esquelética, con una mecánica de tornillos retromolares o infracigomáticos, retruyendo, si tienes los incisivos superiores y la maxila retruida y la mandíbula retruida? A ti no te interesa por el perfil, ni por la proyección lateral de la sonrisa, ni por las vías aéreas retruir. Entonces, claro, yo se lo digo siempre a los alumnos, nuestra población europea y mucha de vuestra población, o población caucasiana, americana, son maloclusiones esqueléticas con birretrusiones esqueléticas. Y el manejo es muy complicado. De ahí surgió mi idea de intentar compensar una clase 3 no poniendo tornillos retromolares inferiores o mini placas inferiores para retruir la arcada inferior, porque entonces acabaría dejando los incisivos inferiores en la posición retruida de la maxila. Y yo lo que quiero es avanzar. Quiero avanzar todo, tanto con SARPE y TATS, con TATS o con cirugía ortognática. ¿Por qué? Porque sé que me va a beneficiar en el perfil, la proyección de los labios, la proyección lateral de la sonrisa, por supuesto el aspecto facial y algo muy importante, la calidad de vida, que son las vías aéreas, que no nos podemos olvidar que somos profesionales de la salud y uno de nuestros objetivos tiene que ser mejorar las vías aéreas. Y las vías aéreas se mejoran exponencialmente con lo que tú dices, la rotación y el avance bimaxilar del maxilar y la mandíbula. Y es un movimiento precioso el avance bimaxilar con rotaciones, con cambios de plano. Puede ser horario o antehorario, según nos interese. Pero esto es lo que realmente nos va a cambiar el aspecto facial, la proyección lateral de la sonrisa, y cuando ves las vías aéreas con un software dices, ostras, pero esto ya se ha convertido en una autopista para el paso de aire. Yo creo que las mecánicas de retrusión son muy complicadas en nuestra población europea y quizá en la población caucasiana y mucha de vuestra población, porque partimos de retrusiones esqueléticas. Y el gran problema que estamos teniendo en muchos países es la gran influencia de los grandes ortodoncistas asiáticos, que son grandes ortodoncistas, pero que hacen mecánicas de retrusión. Sí, es una población totalmente diferente, ¿no? Claro, y no podemos aplicar mecánicas de pacientes biprotusivos en pacientes birretrusivos, porque no funcionan. Pueden funcionar ortodónticamente, pero no ni para el perfil, ni las vías aéreas, ni la proyección lateral de la sonrisa, ni nada. Entonces, de ahí viene la idea de avanzar en vez de retruir. Sobre vías aéreas, te quiero hacer una pregunta, Juan Carlos. Tú sabes que hay un trabajo precioso de Juan Martín Palomo, que está en el Ángel, 2013, que él ve que hay cambios cuando él ensancha, son pacientes creo que ortopédicos de expansión normal, y él ve que hay mucho cambio a nivel del airflow nasal, pero que ese cambio no se refleja tanto en la orofaringe, ¿no? Y también hay otros trabajos que cuando se ensanchan, siguen los pacientes en follow-up y quieren ver la vía aérea, el cambio, obviamente el piso de la boca es el techo de las fosas nasales y eso lo sabemos y eso bueno, está súper documentado y esto de las vías aéreas lo estudiaron Harvard y lo estudió Woodside y Linder Aronson, el profesor de mi papá, por años, esto está súper estudiado. Pero yo quisiera saber realmente si tú crees que las vías aéreas se controlan más AP con estos avances maxilomandibulares y cuál es realmente el alcance de la dimensión transversal o de ensanchar estas vías aéreas, sobre todo viéndolo a largo plazo, ¿no? Sí, es curioso porque el otro día, comentando la conferencia de Federico Hernández Alfaro, que él comentaba que la forma del cambio de las vías aéreas es distinto si se hace un MARPE que si se hace un SARPE.
Y, por supuesto, si combinamos expansión de la maxila con avance de la maxila, yo es en los casos que más veo cambios en las vías aéreas. Solamente si lo hacemos un MARPE hay un cambio pequeño, si hacemos un SARPE hay un cambio más grande, y si hacemos una expansión con un avance, bueno, si es un avance bimaxilar muchísimo más, pero ahí es donde realmente vamos a notar el gran cambio de las vías aéreas. Con lo cual, evidentemente, si queremos aumentar mucho las vías aéreas, lo ideal es hacer un cambio transversal, pero también un cambio anteroposterior, que es lo que nos va a cambiar las vías aéreas. Y la otra pregunta que te quería hacer en ese mismo sentido, ¿cómo ves tú, o sea, el rol, porque hay ahorita mucha controversia sobre todo hicieron una reunión de la Asociación Americana de Ortodoncia con el White Paper del 2000, hace reciente, donde participó Carlos Flores y otros. Hay mucha controversia de cuál debe ser el rol del ortodoncista respecto a las vías aéreas, ¿no? Si es un rol más de diagnóstico y apoyarse en el equipo médico o referir, o es un rol protagónico, cuándo realmente el ortodoncista entra, cuándo no. Vemos, por ejemplo, yo tengo una conocida que es Audrey Young, ella trabaja con el grupo de Stanford, que con estos trabajos, que sacaron un trabajo reciente del DOME en el 2019. Pero quisiera saber, en tu opinión, ¿cuál es el rol del ortodoncista con todo esto de vías aéreas y si no es un nuevo boom en la ortodoncia y cómo hacemos para esto sacarle una utilidad y que se mantenga en el tiempo? Bueno, yo creo que poco a poco vamos teniendo un papel más importante en las vías aéreas, aunque clásicamente siempre trabajamos con equipos multidisciplinarios y creo que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que tenemos un rol importante y evidentemente si son en niños tenemos que seguir trabajando con pediatras, otorrinos, incluso en adultos, también con neumólogos, pero yo creo que los trabajos que estamos haciendo tanto los ortodoncistas como los cirujanos maxilofaciales están cambiando radicalmente los tratamientos de las vías aéreas, porque somos capaces de transformar totalmente el paso de aire con los tratamientos, sobre todo combinados de ortodoncia y cirugía en adultos. Incluso en niños, lo que tú comentabas, el mero hecho, clásicamente ya se ha demostrado que el mero hecho de hacer una expansión en un niño ya le aumenta el paso de aire. Bueno, podríamos discutir si es el volumen, es un paso de aire activo o pasivo, pero bueno, yo creo que tenemos un papel importante y que poco a poco lo vamos reivindicando. Y de hecho las sociedades del sueño que se están haciendo prácticamente, muchas veces son los ortodoncistas los que están teniendo un papel muy predominante en todas estas sociedades. Con lo cual yo creo que nuestro papel cada vez está siendo más importante y sobre todo con las mecánicas que estamos haciendo hoy en día de expansiones, de avances de los huesos, creo que estamos consiguiendo cambiar mucho los límites de las vías aéreas. Ok, y la otra pregunta, quizás ya la última que te quiero hacer para no molestarte más. ¿Qué opinas tú de las imágenes de las vías aéreas? ¿Deberían ser imágenes estáticas, como las estamos midiendo en los CTCV, que a lo mejor si el paciente en ese momento inspira o expira, cambia? ¿O deberían ser imágenes dinámicas y hacer algo más, como por ejemplo los videos que usan estas personas que hacen DSD para ver Bummy Smile, que no están viendo al paciente en una foto, sino lo hacen en un video? ¿Cómo se puede hacer que esto sea más dinámico y que sea una imagen más real realmente para cuantificar el cambio? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo la verdad que no soy un experto en vías aéreas, pero sí que está claro que lo que tú estás diciendo tienes toda la razón del mundo, Miguel, que los estudios de las vías aéreas tienen que ser dinámicos. Es evidente que lo que hacemos está bien, mejor es hacer esto que no hacer nada, porque ten en cuenta que partimos de una época en que no teníamos en cuenta las vías aéreas para nada. Ahora estamos intentando analizar un poquito más las vías aéreas. Empezamos analizándolas en las teleradiografías. Imagínate la poca información que da una teleradiografía. Yo veo un montón de conferencias igual que tú, antes y después en la teleradiografía y marcan con un lápiz lo que históricamente es el paso de aire. Y dicen, hemos mejorado las vías aéreas. Eso es lo que hacía Woodside hace 30 años, o McNamara hace 30 Bueno, años. pues yo esta temporada me he hartado de ver webinars en que planteaban el antes y el después de las vías aéreas en las cefalometrías, marcado con un rotulador. Bueno, pues Con un marcador en con un una imagen marcador. única. Una imagen única que parecía, bueno, que se ve una imagen más negra que tú piensas que es aire. Entonces, bueno, pues tú piensas y tú lo ves como yo, que muchos ortodoncistas siguen valorando las vías aéreas con este sistema. Yo intenté utilizar un software con el CBCT, pero yo sé que aún así, utilizando un software con un CBCT, estoy totalmente limitado y te doy la razón, que lo ideal es hacer ediciones más dinámicas. Yo creo que tenemos que seguir trabajando más en este campo e intentar mejorar. Y nuestro objetivo final tiene que ser lo que tú dices, intentar hacer valoraciones 3D dinámicas de las vías aéreas. Yo creo que este debe ser nuestro objetivo. Ya pasar
de la etapa de la cefalometría y ver la mancha esa negra marcada con un lápiz, pasar ya a la medición en 3D y dinámica. Ese debe ser nuestro objetivo. Y la volumetría, porque yo creo que ya todas las mediciones 2D van a desaparecer. O sea, ya trazar el SNA, SNB, ANB ya no tiene mucha... Si cuando en un CTCV tú puedes comparar derecho con izquierdo y el paciente es la propia norma, no estás comparándolo contra un tercero o contra una norma establecida. Por ejemplo, Steiner, un análisis que se hizo en base a una reina de belleza hace 40 años. Y seguimos viendo los pacientes, nuestra principal medida es la ANB. No, pero es curioso que hay cosas que no hemos avanzado. A mí un tema que me apasiona es la biología del movimiento dentario. A veces las doy las clases en la universidad porque, bueno, como te comenté un día, yo hice mi tesis doctoral en Ohio con Davidovich, que era un apasionado de la biología, y a mí me apasionó mucho. Y es curioso que cuando doy clases y pregunto a los alumnos, ¿por qué se mueven los dientes? Pues la mayoría me dicen por la teoría de la presión-tensión. Y yo les digo, ¿sabéis de qué año es la teoría de la presión-tensión? Es de 1904, que la publicó Sandstedt en un grupo de perros. Imagínate que en la cabeza de muchísimos ortodoncistas se sigue pensando en una teoría de 1904 para saber cómo se mueven los dientes, que es lo más básico. Fíjate que poco hemos avanzado en ese campo. Sí, es Entonces, que muchas curioso. cosas siguen igual, ¿no? Tú sabes que yo te comenté fuera de cámara que Davidovich fue profesor de Joe Ghaffari, que fue profesor de nosotros, y realmente Davidovich, un investigador espectacular. Yo creo que él estuvo un tiempo en Pensilvania incluso, no estoy seguro. Yo sé que tú estuviste con él en Ohio, yo estoy consciente de eso. Después se fue a Harvard de Chema. Claro, es que allá fue donde conoció a Joe porque Joe se formó en Harvard con él. Y realmente sus trabajos son increíbles, ¿no? Sí, sí. Mira, Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Tienes mucho que aportar. La última pregunta que te quiero hacer, y ya me despido para no quitarte más tiempo. ¿Cuál es el próximo paso del doctor Pérez Varela? ¿Cuál es la próxima innovación? ¿Cuál es el Power Expander número 2? ¿Qué viene adelante? Bueno, estoy trabajando en muchas cosas, pero hasta que salgan prefiero no decirlas. Pero todo lo que estoy intentando trabajar eso es tecnología 3D y todo lo que tenga que ver con anclaje esquelético y tecnología 3D es en el campo que estoy trabajando de lleno. Y espero poder presentar cosas nuevas en un plazo corto, pero ya te digo que ese es el campo en el que estamos trabajando y mucho. Porque creo que nos puede aportar mucho, tanto en tratamientos con brackets, como en tratamientos con alineadores, nos pueden aportar muchísimo la tecnología 3D y el anclaje esquelético, usado de distintas maneras y con distintas combinaciones. Y eso combinado a lo mejor con técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas o sin ninguna técnica quirúrgica mínimamente invasiva, yo creo que podemos ir incluso aumentando los límites de la ortodoncia convencional. Creo que es mi idea y me gustaría seguir trabajando en esa idea. Y sobre todo mejores diagnósticos, porque yo creo que la tecnología 3D nos va a permitir mejores diagnósticos, ¿no? Por Y yo supuesto. creo que la ortodoncia todavía tiene que evolucionar más en diagnóstico que en biomecánica, ¿no? Todavía con 3D vemos unas cosas, yo he visto unas cosas increíbles últimamente. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Para mí un gran placer, un gran gusto. Te quiero mucho, te respeto mucho, eres un profesional espectacular. Un abrazo hasta España y seguimos en contacto. Muchas gracias. Pues Miguel, muchísimas gracias a ti, que sabes que también la admiración y el respeto es mutuo. Sabes que te aprecio un montón y te respeto un montón. Sé que eres una persona que te dedicas muchísimo a la profesión, que eres una persona súper estudiosa y trabajadora, y yo admiro mucho a la gente que es tan estudiosa y trabajadora e intenta hacer las cosas tan bien como tú. Un abrazo muy fuerte a Venezuela y a todos los que nos estén viendo, y seguro que vamos a estar muchísimo mejor en un par de meses. Y yo sé que estamos pasando por una etapa complicada, pero seguro que lo vamos a superar, y dentro de poco, la próxima entrevista espero que sea en Venezuela o en España, en otro país, y nos estaremos tomando una copita con Coca-Cola. Un abrazo. Bueno, un Muchas abrazo. gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias.